Bueno, bienvenidos a este análisis en el que vamos a desentrañar los cimientos absolutos de nuestra geopolítica. A menudo damos por sentadas las líneas dibujadas en los mapas, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver con mucho entusiasmo cómo conceptos políticos totalmente abstractos han moldeado y literalmente siguen dando forma al mundo físico en el que vivimos cada día. A ver, imaginemos por un momento que ese mapamundi clásico que todos tenemos en la cabeza no es más que un gigantesco rompecabezas, un puzzle compuesto por unas 200 piezas de distintos tamaños y colores a las que llamamos países. Claro, la pregunta que nos surge de inmediato es ¿cómo narices se formaron estas piezas? ¿Quién decidió por dónde cortarlas? Y lo más intrigante, ¿qué es exactamente lo que las mantiene unidas hoy en día? Para resolver este enorme puzzle, hemos dividido el análisis de hoy en 5 partes. Primero, Estado, nación y territorio. Segundo, la construcción del nacionalismo. Tercero, límites frente a fronteras. Cuarto, las triples fronteras. Y para terminar, el futuro del Estado. Arrancamos con la sección 1, Estado, nación y territorio. Vamos a sentar las bases viendo cómo se organizó la humanidad desde el mismísimo principio. Porque claro, para entender dónde estamos ahora mismo tenemos que mirar un poco hacia atrás. Al principio la humanidad se agrupaba en pequeños clanes familiares, sin fronteras exactas ni nada de eso. Con el tiempo, la cosa creció y pasamos a los reinos, donde una clase dirigente ya controlaba territorios más amplios, con unas normas comunes. Y bueno, cuando un reino se ponía a conquistar a otros, ¡boom!, nacían los inmensos imperios, como el romano o el español. Pero ojo, el verdadero punto de inflexión, el momento clave, llega a mediados del siglo XVII con la Paz de Westfalia. Después de décadas de guerras brutales en Europa, los países acordaron respetar la integridad territorial y la soberanía. Y así, casi sin darse cuenta, estaban sentando las bases del Estado-nación moderno, donde los territorios dejaban de ser simplemente la herencia privada del rey de turno. Entonces, ¿qué es exactamente un Estado? Básicamente es una organización política, administrativa y territorial. Y para que exista de verdad, necesita 4 elementos innegociables: una población, un territorio muy bien definido, soberanía y un gobierno común. Y aquí hay que hacer una pausa importantísima porque Estado y gobierno no son lo mismo, aunque los confundamos todo el rato. El gobierno es simplemente la institución temporal que actúa y ejerce el poder en nombre del Estado. El Estado es toda la estructura permanente. Por otro lado, tenemos a la nación. Si el Estado es todo ese andamiaje legal y político, la nación es el alma. Es un concepto mucho más emocional y sociológico. Hablamos de un grupo de personas que comparten una cultura, un idioma, unas raíces, una religión, y eso les da identidad. Y este es súper fascinante. Dentro de un mismo Estado pueden convivir múltiples naciones. No tienen por qué encajar perfectamente. Pasaba en las antiguas ciudades-estado griegas y lo vemos muchísimo hoy en día en toda América Latina con las naciones originarias. Y claro, todo este tinglado físico hay que organizarlo de alguna manera. Es lo que llamamos ordenamiento territorial, cómo se divide el país en regiones, provincias o comunidades para poder gestionarlo mejor. Pero ojo a este dato, que es una locura, porque este control no se queda solo en el suelo que pisamos. Incluye el subsuelo, el espacio marítimo, el aire e incluso se extiende hasta la órbita geoestacionaria en el espacio. Sí, esa línea imaginaria donde aparcamos los satélites de telecomunicaciones también forma parte de cómo los estados proyectan su territorio. Pasamos a la sección 2, la construcción del nacionalismo, o lo que es lo mismo, el pegamento psicológico que hace que todas estas leyes y estructuras administrativas no se desmoronen. Mantener unidas a poblaciones que a veces son súper diversas no es nada fácil, así que el Estado tiene que fabricar una identidad nacional. ¿Cómo lo consigue? Pues utilizando símbolos potentísimos, banderas con colores cargados de significado, himnos que exaltan valores comunes y, lo más importante, generan mitos fundacionales, historias épicas de héroes que lo dieron todo por la patria. Si lo pensamos bien, sociológicamente funciona de una forma bastante parecida a una religión, creando un sentido de pertenencia brutal. Al observar esto más de cerca, las fuentes nos indican que hay 2 corrientes principales. Por un lado, tenemos el nacionalismo etnocultural. Este es más excluyente, te exige pertenecer a una etnia o cultura muy específica para ser aceptado, dejando fuera a los que no encajan. Por otro lado está el nacionalismo civil, que es mucho más abierto. Aquí lo que importa es que aceptes, libre y voluntariamente, las instituciones del país. Puedes convivir con múltiples etnias, siempre y cuando se respeten las leyes de ese Estado. Pero no nos engañemos, consolidar un Estado-nación casi siempre implica que un grupo domina sobre el resto. Para ilustrar este inmenso poder de asimilación, fijaos en estos datos históricos de México. Hace unos 200 años, 60 de cada 100 personas hablaban una lengua originaria. Hoy en día, esa cifra se ha desplomado a tan solo 3 de cada 100. Es increíble ver cómo el impulso unificador del Estado moderno puede llegar a arrasar con la diversidad lingüística.
Además de lo que pasa de puertas para adentro, este nacionalismo también salpica hacia afuera. Objetivamente, puede alimentar la idea de que una nación es superior o especial en comparación con el resto del mundo. Los análisis nos ponen un ejemplo muy claro con el llamado excepcionalismo de Estados Unidos, que a lo largo de su historia ha servido como motor o justificación para más de 400 intervenciones militares por todo el globo. Es el punto de fricción más evidente entre la identidad nacional y la geopolítica real. Lo que nos lleva a la sección 3. Límites frente a fronteras. Vamos a dejar la teoría y a bajar al terreno, a la geografía pura y dura, de cómo dividimos la Tierra. Aquí hay que aclarar una diferencia fundamental que solemos pasar completamente por alto usando ambas palabras como sinónimos, pero no lo son. Un límite es una línea invisible, totalmente imaginaria, acordada en un despacho para marcar hasta dónde llega la soberanía de un Estado. Es una barrera estrictamente jurídica. En cambio, una frontera es un área viva. Es esa zona vibrante donde las sociedades de diferentes países se tocan todos los días, intercambian bienes, cultura y mantienen lazos estrechísimos. Y a la hora de dibujar esos límites invisibles, los estados tiran de 3 herramientas principales. Primero, los geográficos, usando elementos naturales como las montañas o los ríos. Entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, se usa la vaguada, que es básicamente buscar la parte más profunda del río y trazar la línea por ahí. Luego están los límites geodésicos, que se apoyan en la red de paralelos y meridianos. Y por último, los geométricos, que son literalmente líneas rectas trazadas en un mapa, uniendo puntos elegidos estratégicamente. Entramos así en la sección 4, las triples fronteras. Bienvenidos a esos puntos de fricción tan curiosos de Sudamérica, donde todos estos conceptos convergen de golpe. Fijaos en este número porque es verdaderamente sorprendente. Siempre que imaginamos fronteras pensamos en 2 países, ¿verdad? Pues resulta que solo en el subcontinente de Sudamérica hay exactamente 13 triples fronteras. 13 puntos exactos en el mapa donde los territorios y las legislaciones de 3 naciones distintas chocan en un único lugar. Pero ojo, porque la experiencia de vivir en estos puntos es como estar en mundos completamente distintos. Las fuentes nos muestran un contraste brutal. Por un lado tenemos la famosa triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Eso es un hervidero. Ciudades enormes, un comercio hiperactivo y gente cruzando cada día para ir a trabajar o a visitar a la familia. En cambio, si nos vamos a la triple frontera de Argentina, Chile y Bolivia, ahí por el Cerro Zapaleri, es otro rollo totalmente distinto. Ni una ciudad, un silencio absoluto, aislamiento y un ritmo de vida súper lento. Es fascinante ver estas 2 caras tan opuestas de cómo habitamos los bordes de nuestros países. Y llegamos a la sección 5, el futuro del Estado. Vamos a alejar el zoom al máximo para tener una visión mucho más filosófica sobre hacia dónde nos dirigimos. Teniendo en cuenta que esto del Estado-nación es un invento que apenas tiene unos cientos de años, muchos teóricos argumentan que no va a durar para siempre. Las fuentes nos ponen sobre la mesa 3 escenarios de futuro. El primero, un Estado mundial. Suena muy bien teóricamente eso de ser ciudadanos del mundo, pero el riesgo de acabar en un totalitarismo global sin precedentes es altísimo. El segundo escenario nos lo plantea la extrema derecha, una sociedad sin Estado, una desregulación anarcocapitalista donde todo funciona por propiedad privada corporativa, sin espacios comunes. Y el tercer escenario es totalmente distinto, planteado por la lingüista de la nación Mixe Yasnaya Aguilar. Ella propone confederaciones comunales libres, asociaciones a pequeña escala que se autogestionan la salud, la justicia y la educación sin necesidad de ninguna estructura estatal gigante por encima. Todo esto resuena una barbaridad con un poema espectacular de José Emilio Pacheco llamado Alta Traición. Él lo clava cuando escribe que la patria es al final algo abstracto e inacible, porque si lo pensamos, la verdadera lealtad de un ser humano rara vez es hacia una línea legal dibujada en un mapa. Nuestra lealtad va hacia sitios tangibles, hacia personas concretas, hacia esos bosques, esas montañas o esos 3 ríos donde crecimos. Lo cual nos deja con una enorme reflexión para cerrar este análisis. Hoy hemos visto cómo ensamblamos este rompecabezas colosal desde los primeros clanes hasta trazar líneas imaginarias en las partes más profundas de un río. Pero el poder cambia y las identidades evolucionan, así que os dejo con esta idea provocadora. El día de mañana, cuando los tratados y los mapas actuales se queden obsoletos, ¿qué tipo de arquitectura inventará la humanidad para reemplazarlos? Es una pregunta que nos obliga a mantenernos alerta y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Ha sido un placer recorrer este mapa con todos vosotros. Nos vemos en el próximo análisis.